Muy buenos días y surgen ya las primeras reacciones aquí en el Congreso Nacional en Valparaíso. Nos encontramos en el Senado y estamos precisamente junto a José Miguel Insulza, senador de la República. Ustedes lo conocen, ex ministro del Interior, canciller, secretario general de la OEA. Nos comentaba, senador, que usted coincidió también mucho con él ahí cuando usted estaba en la OEA, ¿no? Con el entonces presidente en segunda instancia, Alan García. En realidad sí, Alan García fue presidente por primera vez hasta el año 90. Él vino a la toma de posesión del presidente Elwin, a la inauguración del presidente Elwin, ahí lo conocí, fue una de sus últimas actividades, ¿no? Y luego estuvo algún tiempo fuera y volvió recién estuvo un buen tiempo fuera. 16 años después fue elegido nuevamente presidente, 15, 16 años después nuevamente presidente del Perú. Y ahí sí me tocó precisamente el periodo casi exacto de su periodo presidencial con el periodo que yo estuve en la OEA. Así me correspondió verlo cuando vino a Chile en el interregno, entre un gobierno, cuando vino a la toma de posesión de Elwin, en el interregno, cuando vino un par de veces a Chile, y luego como presidente de la República cuando yo estaba en la OEA. Siempre muy relacionado también a nuestro país, ¿no? Siempre venía... Sí, él venía mucho y hablaba mucho de Chile para bien y para mal, en el sentido que él valoraba mucho este país, todo lo que había hecho, pero tenía también un cierto sentido de la competencia con Chile, ¿no? O sea, el sentido de que él creía que Perú podía llegar a ser más fuerte, más grande que Chile. De hecho, la población peruana es mayor que es más numerosa que la chilena, pero su economía siempre iba un poco más atrás y eso a él lo molestaba. ¿Y qué recuerda, digamos, de esas reuniones siempre con él? Mire, Alan García era un hombre muy agradable de conversar, un enorme, no quiero decir es, yo espero que supere este trance, que prefiero decir que es un hombre muy grato de conversar, un hombre de enorme cultura, un gran orador. A mí lo que me llamó más siempre la atención de él no era solamente como orador, sino que como usaba juegos de palabras realmente que eran notables y que revelaban un conocimiento de la literatura también y de la Biblia y otra serie de cosas, ¿no? Era una persona entonces muy activa, muy anímicamente siempre muy fuerte, ¿no? Muy poco depresivo, daba la impresión. Lo que ha pasado es una gran tragedia, ahora todo esto tiene que ver con el clima que se vive en este mundo, y no me refiero a los procesos, sino que a la forma en que se llevan adelante las cosas, a la violencia que impera en nuestras sociedades, a la prolongación de procesos y acusaciones y otras cosas que de pronto hacen que la gente estalle, ¿no? Así que yo creo que ciertamente es un trance doloroso para el Perú. No queda si Alan García es el último presidente que estaba sin ser procesado aún en ese país, en el cual existen mecanismos judiciales que primero pegan y después preguntan, por así decirlo, las prisiones preventivas y todas esas cosas. Pero creo que, bueno, es un reflejo, como digo, de nuestro tiempo. Sí. Senador, ¿cómo se enteró de la noticia? ¿Usted le sorprendió, me imagino? Me enteré por la radio, me enteré por la televisión, me enteré porque venía para acá, para el Congreso, e interrumpieron el noticiario normal para dar la noticia de que estaba mucho más grave de lo que se había dicho al comienzo, al principio. En el cuello, pero por lo que me acaban de decir usted mismo, es un tiro en la cabeza y con entrada y salida de proyectil. Por lo tanto, un pronóstico muy reservado. Usted conociendo su carácter, su manera impetuosa de ser, bueno, nadie esperaría algo así, pero ¿le sorprendió? Mire, me sorprendió porque de los que yo he conocido muchos líderes, Alan García era de los menos depresivos, por así decirlo, o sea, pero también muy impulsivo. Así que puede haber tenido que ver con todo el peso que llevaba adentro, esto de mantenerse tranquilo y haciendo declaraciones todo el tiempo, diciendo que no tenía nada que ver, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, el hecho de ser un hombre muy impulsivo puede que lo haya llevado a esto, sobre todo cuando después de todos estos meses y años y discusiones, y que si sí, que si no, de pronto irrumpen a tu casa a las 6 de la mañana, puede ser un impacto fuerte. Sí, en ese sentido, ¿cómo recuerda su rol también como expresidente? Usted nos comentaba que ahí también, cuando usted estaba en la OEA, también le tocó compartir con él. No, él era presidente cuando yo me tocó compartir con él. Yo creo que lo he visitado casi todas las veces que estuve en Perú en esos años. Incluso recuerdo un almuerzo muy grato en el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Lima, al cual él no iba nunca, pero vino a reunirse conmigo acá. Me ofreció un almuerzo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue muy grato, sí, recuerdo. Sí. ¿Recuerda alguna última instancia con él, haciendo memoria tal vez de todos estos años? No, la verdad es que creo que fue esa la última vez que lo vi. Creo que esa fue la última vez que lo vi, ya llevaba varios años en la presidencia
Esto debe haber sido por el 2009, 2010, por ahí. O sea, ya estaba a punto de terminar. Respecto de la relación con Chile, era interesante lo que usted mencionaba ahí, que él tenía también una especie de rivalidad como todo presidente de la región, ¿no? Bueno, él quería, en el fondo quería competencia, porque él competía con Chile, por cierto, y a veces de esa forma poco agresiva, más bien vigorosa, más bien de fuerte, que decía las cosas, y se refería mucho a nuestro país como por un lado un ejemplo a imitar, pero también un país a alcanzar, digamos. Y estaba muy convencido que en la medida en que Chile y Perú fueran lo más iguales en lo económico, en lo político, en lo militar, más amigos iban a ser. ¿Tenía aspiraciones en grande para su país? Sí, él tenía grandes aspiraciones para el Perú. Sí, y él recordaba siempre, y eso es tal vez una cosa anecdótica, hubo un presidente que asumió el gobierno del Perú cuando ya Chile estaba a punto de ganar la guerra, que fue Nicolás de Piérola. Entonces, el que armó la guerra no fue el que la terminó, la perdió, digamos, fue acusado de perder la guerra cuando no tenía mucho que ver, abandonó su país y sin embargo volvió a ser presidente más de 20 años después, presidente del Perú con mucho éxito. Y él recordaba eso, creo que ha sido un cierto símil entre el primer Alan García que salió en medio de la crisis y el segundo Alan García que presidió un periodo bueno en la historia del Perú. Durante el periodo de Alan García no hubo grandes conflictos en el Perú. Sí, en el segundo periodo. Claro, en el segundo periodo, porque el primero del 85 al 90. Y el segundo del 2000 al 96, al 2006, 2005, 2006. 2006 al 2011 más o menos, o sea, estamos hablando... 2006 al 2011, tiene razón. Estaríamos hablando, senador, de una figura que encabezó un país vecino importante para la región en décadas distintas, ¿no? En el 80, en el 90, en el 2000, incluso ya bien avanzado. ¿Cómo calificaría usted esa trayectoria de un hombre que dirigió un país importante para la región en décadas distintas, ¿no? Y de diferencia, donde su país también vivió procesos importantes? Bueno, él fue presidente en el periodo de reconstrucción de la democracia, digamos. En Perú la democracia volvió antes de que en Chile, ¿no? Y por lo tanto, él ya era el segundo presidente electo democráticamente en el Perú, y su partida coincidió casi con la llegada del presidente Elwin. O sea, le tocó vivir, por lo tanto, el periodo de transición democrática, si se quiere, en el Perú, donde fue muy activo antes de ser presidente y durante su presidencia. Y luego volvió en un periodo en que la democracia ya estaba bastante asentada, y yo creo que los problemas fundamentales eran la desigualdad, de las demandas insatisfechas de la ciudadanía, etcétera. Y le tocó lidiar con eso el 2006. El 2006 acá estaba ya el presidente estaba la presidenta Bachelet. Así que fue contemporáneo por muy poco tiempo por bastante tiempo con Pinochet, por así decirlo. Y después por muy poco tiempo con Elwin y luego con la presidenta Bachelet casi completamente. Senador, nos vamos a mantener nosotros muy pendientes de esta noticia, los mejores deseos, ¿no? Para el... Bueno, muchas gracias. Ojalá que las cosas vayan bien. Como digo, hay que calmar un poco la violencia ambiente en la sociedad, en todas las cosas. Todas las cosas se hacen de manera violenta y eso lleva a este tipo de resultados. Senador, le agradecemos su gentileza a esta hora de la mañana. Ustedes lo escuchaban aquí en el hall del Senado en el Congreso Nacional en Valparaíso, con las primeras impresiones, ¿no?, que surgen acá en el Poder Legislativo respecto de la complicadísima situación que enfrenta a esta hora, ¿no es así?, el expresidente del Perú, Alan García González. Muy bien.